A todos, en este video tutorial les hablaremos del tema flujos y archivos. Este video fue realizado por Fabián Martínez de la Cruz y un servidor Santiago Martínez Martínez. Bueno, comencemos. Esta unidad 6 consta de 4 subtemas que son 6.1 definición, 6.2 clasificación de archivos de textos y binarios, 6.3 operaciones básicas y tipos de acceso, 6.4 manejo de objetos persistentes, 6.1 definición. Un flujo de entrada y salida representa una fuente de entrada y un destino de salida. Un flujo puede representar muchos tipos diferentes de fuentes y destinos, incluyendo archivos de disco, dispositivos, otros programas y arreglos de memoria. Los flujos soportan muchos tipos diferentes de datos, incluyendo bytes simples, tipos primitivos de datos, caracteres localizados y objetos. Algunos flujos simplemente pasan datos, otros manipulan y transforman datos en formas útiles. No importa cómo trabajen internamente, todos los flujos representan el mismo modelo simple a los programas que los usan. Un flujo es una secuencia de datos. Un programa usa un flujo de entrada para leer datos desde una fuente o un artículo a la vez. Un programa usa un flujo de salida para escribir datos a su destino o artículo a la vez. La fuente y el destino de datos retratado arriba puede ser cualquier cosa que mantenga, genere y consume datos. Obviamente esto incluye archivos en disco, pero una fuente o destino puede también ser otro programa, un dispositivo periférico, un socket de red o un arreglo. Flujos de entrada-salida. Para que un programa pueda manejar un archivo en un dispositivo de almacenamiento permanente, como por ejemplo un disco, primero debe crearse un flujo. Un flujo es como un conducto a través del cual se transportarán los datos hacia o desde el dispositivo de almacenamiento. Los datos fluirán entre la memoria RAM de la computadora y el dispositivo de almacenamiento. Si los datos van a enviarse desde la memoria hacia el disco, se trata de un flujo de salida. Si los datos van a enviarse desde el disco hacia la memoria, el flujo es de entrada. A los operadores de entrada se les conoce como lectura y a las de salida se les conoce como escritura. En la siguiente figura se esquematiza la relación existente entre los dispositivos de entrada y salida y los flujos. Clasificación. Ficheros de textos y binarios. Bytes, que son Binarios. pensados para ser leídos por un programa. De caracteres de texto. Están pensados para ser leídos por un programa o creados por una persona. Archivos de texto. Plano. Son aquellos que están compuestos únicamente por texto sin formato, solo caracteres. Estos caracteres se pueden codificar de distintos modos dependiendo de la lengua usada. Se les conoce también como archivos de texto llano o texto simple, por carecer de información destinada a generar formatos y tipos de letra. Archivo binario.
es un archivo informático que contiene información de cualquier tipo, codificado en forma binaria para el propósito de almacenamiento y procesamiento de ordenadores. Operaciones básicas y tipos de acceso. Existen dos tipos de entrada y salida. Entrada y salida estándar, que se realiza con el terminal del usuario y la entrada-salida a través del fichero, en la que se trabaja con ficheros de disco. Todas las operaciones de entrada-salida en Java vienen proporcionadas por el paquete estándar de la API de Java, denominado java.io, que incorpora interfaces, clases y excepciones para acceder a todo tipo de ficheros. En este tutorial solo se van a dar algunas pinceladas de la potencia de este paquete. entrada y salida estándar. Aquí solo trataremos la entrada-salida que se comunica con el usuario a través de la pantalla o de la ventana del terminal. El acceso a la entrada y salida estándar es controlado por tres objetos que se crean automáticamente al iniciar la aplicación: system_in, system_out y system_er. System_in. Este objeto implementa la entrada estándar. Los métodos que nos proporciona para controlar la entrada son: read, devuelve el carácter que se ha introducido por el teclado leyéndolo del buffer de entrada y lo elimina del buffer para que en la siguiente lectura sea leído el siguiente carácter. Si no se ha introducido ningún carácter por el teclado, devuelve el valor -1. Skin. Ignora los n caracteres siguientes de la entrada. System_out. Este objeto implementa la salida estándar. Los métodos que nos proporciona para controlar la salida son: print. Imprime A en la salida, donde A puede ser cualquier tipo básico Java, ya que Java hace su conversión automática a cadena. Print. Es idéntico a print, salvo que con printing se imprime un salto de línea al final de la impresión de A. System.er. Este objeto implementa la salida en caso de error. Normalmente esta salida es la pantalla o la ventana del terminal, como con system_out, pero puede ser interesante redirigirlo, por ejemplo, hacia un fichero, para diferenciar claramente ambos tipos de salidas. Las funciones que ofrece este objeto son idénticas a las proporcionadas por system.out. Entrada y salida por fichero. Tipos de ficheros. En Java es posible utilizar dos tipos de ficheros, de textos o binarios, y dos tipos de acceso a los ficheros, secuencial o aleatorio. Los ficheros de texto están compuestos de caracteres legibles, mientras que los binarios pueden almacenar cualquier tipo de datos, int, float, boolean. Una lectura secuencial implica tener que acceder a un elemento antes de acceder al siguiente, es decir, de manera lineal, sin saltos.
Sin embargo, los ficheros de acceso aleatorio permiten acceder a sus datos de una forma aleatoria. Esto es indicando una determinada posición desde la que leer, escribir. Clases a estudiar. En el paquete java.io existen varias clases de las cuales podemos crear instancias de clases para tratar todo tipo de ficheros. En este tutorial solo vamos a tratar las tres principales. File Output Stream. Fichero de salida de texto. Representa ficheros de texto para escritura a los que se accede de forma secuencial. Generalidades. Para tratar con un fichero siempre hay que actuar de la misma manera. 1. Se abre el fichero. Para ello hay que crear un objeto de la clase correspondiente al tipo de fichero que vamos a manejar y el tipo de acceso que vamos a utilizar. Tipo de fichero object igual a new, tipo de fichero ruta, donde ruta es la ruta de disco en que se encuentra el fichero o el descriptor de fichero válido. Este formato es válido excepto para los objetos de la clase Random Access File, acceso aleatorio, para los que se ha de instanciar de la siguiente forma. Random Access File objeto es igual a new Random Access File, donde el modo en que se desea abrir el fichero R para solo lectura o RW para lectura y escritura. 2. Se utiliza el fichero. Para ello, cada clase presenta diferentes métodos de acceso para escribir o leer en el fichero. 3. Gestión de excepciones, opcional pero recomendada. Se puede observar que todos los métodos que utilicen clases de este paquete deben tener en su definición una cláusula throws y o excepción. Los métodos de esta clase pueden lanzar excepciones de esta clase en el transcurso de su ejecución, y dichas excepciones deben de ser capturadas y debidamente gestionadas para evitar problemas. 4. Se cierra el fichero y se describe el objeto. Para cerrar un fichero, lo que hay que hacer es destruir el objeto. Esto se puede realizar de dos formas: dejando que sea el recolector de basura de Java, o el que lo destruya cuando no lo necesite. La clase FileOutputStream. Mediante los objetos de esta clase escribimos en ficheros de texto de forma secuencial. La clase FileInputStream. Mediante los objetos que esta clase leemos de ficheros de texto de forma secuencial. La clase RandomAccessFile. Mediante los objetos de esta clase utilizamos ficheros binarios mediante un acceso aleatorio, tanto para lectura como para escritura. Manejo de objetos persistentes. Muchas aplicaciones
Java necesitan tratar con datos persistentes. En la mayoría de los casos, esto significa encargarse una base de datos relacional, posiblemente un base de datos obsoleto o antiguo, o un sistema de manejo de bases de datos estándar industrial. El API JDBC y los drivers para la mayoría de los sistemas de bases de datos proporcionan una forma estándar de utilizar SQL para ejecutar consultas a la base de datos. Sin embargo, la interfase se complica por la diferencia de independencia entre el modelo de objetos de dominio de la aplicación y el modelo relacional de la base de datos. El modelo de objetos está basado en principios de ingeniería de software y modelo de objetos en el dominio de problema, mientras que el modelo relacional está basado en principios matemáticos y organiza los datos para un almacenamiento y recuperación de eficiencias.